Sí, ya se inició a grabar. Bueno, en la parte izquierda, entonces, de la presentación tenemos el contenido que vamos a pasar a revisar el día de hoy. Como comentaba anteriormente, pues es un tema muy extenso dentro de la neuroanatomía. Entonces vamos a ver el tiempo de la presentación. En caso de que se empiece a extender más, vamos a ver la posibilidad de poder dividir este tema en dos clases. La siguiente pues podría ser el día viernes, pues por la extensión del mismo, pero vamos a verlo. Bueno, vamos a empezar con un poco de generalidades para conocer la historia y cómo se fue estudiando el cerebelo a lo largo del tiempo. Bueno, pues cerebelo viene del latín cerebellum, que significa cerebro pequeño, por la relación del mismo y por la estructura macroscópica que se relaciona con el cerebro. Y el inicio del estudio del cerebelo inicia con Hipócrates y Galeno, aproximadamente en el año 129 al año 201 o 116, y empiezan a describirse inicialmente en la teoría hipocrática de los humores, la cual hablaba de que en el cuerpo había cuatro tipos de humores relacionados con los cuatro tipos de estructuras de la naturaleza, como viene siendo el viento, el agua, el fuego, etcétera. Entonces, en esta teoría hipocrática hablan de muchas teorías iniciales de la funcionalidad de los diferentes órganos del cuerpo y al cerebelo le atribuyen una actividad sexual. No se le atribuye todavía la relación con el movimiento y la regulación del mismo. No fue hasta 1794 a 1867 cuando el científico Mary Jean Pierre hizo una relación motora del cerebelo pues, con el sistema motor propiamente dicho. Nada más que aquí él lo relacionaba con el cuerpo contralateral. Como ya sabemos en la actualidad, tenemos que es una relación ipsilateral con los movimientos del cuerpo, pero se le atribuye el crédito a que él fue el primero en relacionarlo con la acción motor. Bueno, a grandes rasgos tenemos que tiene un peso de 150 gramos, aproximadamente el 10% del peso del cerebro. Como sabemos, el cerebro pesa de 1.400 a 1.600 gramos, ya dependiendo de cada persona. Aquí lo interesante es que si desdoblamos cada una de las folias o de los surcos del cerebelo, va a tener una extensión total de 1.000 centímetros cuadrados, que representa aproximadamente el 40% de la superficie del cerebro. Y pues esto es muy interesante porque también en relación de número de neuronas representa aproximadamente el 40 al 50% al total de neuronas del cerebro. Entonces esto nos habla de una acción muy importante y de varias conexiones que va a tener el cerebelo para el control del movimiento. Bueno, aquí en esta imagen tenemos en la parte inferior del vérnix el nódulo y a los lados del nódulo, como que ya sabemos, como vamos a ver ahorita, está el flóculo. Ese es la primera parte que se empezó a desarrollar en el cerebelo y se empezó a desarrollar en los peces. En los invertebrados son los que van a tener únicamente el nódulo flóculo nodular como cerebelo. Conforme se fue desarrollando las especies y empezaron a surgir los mamíferos, se desarrolló el lóbulo posterior, el lóbulo anterior, perdón. El lóbulo anterior se empezó a desarrollar y se empezó a desarrollar más en el ser humano conforme empezó a optar por una postura más erguida. Se fue desarrollando posteriormente el, la parte anterior del cuerpo del cerebelo. Ya conforme el ser humano se fue desarrollando y las acciones que empezó a ejecutar fueron más complejas, los movimientos un poco más finos, más específicos, se empezó a desarrollar el lóbulo posterior, que es el de un origen filogenético, pues más nuevo. Bueno, vamos a hablar brevemente del desarrollo embriológico. Es de las primeras clases que tuvimos de neuroanatomía, nada más para recordar. Al día 24, después del cierre de los neuroporos, ya tenemos la formación o empieza la formación de las tres vesículas primitivas en la parte rostral, el prosencéfalo, el mesencéfalo en la parte medial y en la parte caudal, el romboencéfalo. Para el día 32, la vesícula superior, que es el prosencéfalo, se divide entre el encéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo permanece igual y el romboencéfalo, esto es lo que nos interesa a nosotros, va a surgir
una división. La división va a ser el metencéfalo y el mielencéfalo para la producción del puente y del cerebelo y pues de la médula, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a tener las dos placas, la placa basal y la placa alar. Como recordamos, la placa alar va a ser la productora de todo lo sensitivo y la placa basal pues va a ser la producción de lo motor, tanto de los núcleos como del asta ventral en la médula espinal. Y pues es igual, aquí a nivel del cerebelo, el cerebelo se va a formar del labio romboideo, pero del labio romboideo de la porción de la placa alar, que va a ser la sensitiva. Aquí podemos ver cómo se empieza a plegar hacia posterior, hacia dorsal, para empezar a formar el cerebelo. Y en la parte medial, que es donde está la placa basal, pues van a permanecer los núcleos craneales motores. En la parte lateral, los sensitivos provenientes de la placa alar. Bueno, a la semana 13 de gestación, estos dos labios romboideos empiezan a juntarse cada vez más. Para la semana 16 ya vamos a tener esta fisura posterolateral muy importante, porque la fisura posterolateral nos va a dividir al lóbulo flóculo nodular ya del cuerpo del cerebelo. El cuerpo del cerebelo que va a estar conformado por el lóbulo posterior y el lóbulo anterior, como ya lo habíamos comentado. Entonces, es la primera fisura o surco que se va a formar y pues va a estar dividiendo el lóbulo flóculo nodular del resto del cuerpo cerebeloso. Conforme va creciendo en volumen, este plegamiento de los labios romboideos, pues va a empezar a crecer el cerebelo, se va a empezar a desarrollar de manera paulatina, ya para la semana 20 de gestación. Aquí importante recordar el origen embriológico del cerebelo, labio romboideo, porción sensitiva, placa alar. Y la primera fisura, que va a ser la fisura posterolateral, que nos va a dividir el lóbulo flóculo nodular del cuerpo del cerebelo. Es lo importante que hay que dejar de este desarrollo. Y pues bueno, de las cosas más importantes del tema va a ser las características macroscópicas del cerebelo. El cerebelo pues va a estar ubicado, como ya sabemos, en la fosa posterior. La fosa posterior es la fosa más grande, contiene un octavo de todo el contenido de la calota, y el cerebelo va a estar ubicado en esta zona, delimitado en la parte superior por un pliegue dural llamado la tienda del cerebelo, y en la parte dorsal va a estar delimitado por la escama del occipital. En la parte anterior va a estar delimitada por la porción petrosa del hueso temporal, y al igual que va a estar delimitada por la médula, por el puente, y en la parte superior por el mesencéfalo. Es importante conocer la ubicación y las delimitaciones que va a tener el cerebelo dentro de esta fosa posterior, porque de aquí van a surgir las diferentes caras cerebelosas y el estudio de las mismas. Bueno, vamos a empezar con lo básico entonces, con los lóbulos cerebelosos. Vamos a tener 3 lóbulos. Como ya comentamos ahorita en las generalidades, tenemos el lóbulo anterior en la parte superior. Ahorita vamos a ver las delimitaciones del mismo. Vamos a tener el lóbulo posterior y vamos a tener el lóbulo flóculo nodular, el cual lo vamos a poder ver desde la cara petrosa. Ahorita vamos a ver bien las diferentes caras. Y pues bueno, esto es importante, la delimitación de los 3 lóbulos. Y vamos a tener que el lóbulo flóculo nodular, como ya comentamos, es el primero que se desarrolla, es el del desarrollo filogenético más activo, el que hasta los peces. Entonces se le va a llamar arquicerebelo en la clasificación filogenética. La clasificación funcional le vamos a otorgar el nombre de vestíbulo cerebelo. Esto, pues, por la relación de los núcleos vestibulares y su relación con la postura y con el equilibrio. El lóbulo posterior, como ya comentamos también en generalidades, es el lóbulo que se desarrolló al final, cuando el ser humano empezó a
a tener la necesidad de realizar movimientos finos, movimientos coordinados, y se le conoce filogenéticamente como neocerebelo. Neo porque pues, es el cerebelo de formación más reciente. Y funcionalmente, por sus conexiones, se le va a conocer como cerebro-cerebelo, y las conexiones con la corteza y con el tálamo, que ahorita vamos a comentar más adelante. El óvulo anterior es el que se desarrolló después del óvulo flóculo-nodular. Se desarrolló cuando el ser humano empezó a optar por una postura más erguida. Se le conoce como paleocerebelo en su clasificación filogenética y espinocerebelo en su clasificación funcional por sus múltiples relaciones con la espina, con la médula espinal. Bueno, ya conociendo estas clasificaciones, hay otra clasificación muy importante del cerebelo, y esta clasificación es en un sentido longitudinal. En un sentido longitudinal vamos a tener el lóbulo medio, conocido como vérnix, el cual va a estar delimitado por dos surcos, los surcos bergianos hemisféricos laterales, y lateral a los mismos vamos a tener el paravérmix. Lateral al paravérmix vamos a tener los dos hemisferios. Es muy importante esta clasificación porque esta clasificación se relaciona con los núcleos profundos del cerebelo. Vamos a ver los núcleos profundos. Aquí tenemos una micrografía en la cual se nos muestran los núcleos profundos que vamos a revisar. Vamos a empezar a nombrarlos de lateral a medial. Lateral en forma de bolsa, con su abertura hacia el medio, muy parecido al complejo ligario inferior. Vamos a tener al núcleo dentado. Aquí lo tenemos. Posteriormente, hacia medial, vamos a tener el amboliforme, el globoso. Es muy importante aquí saber que estos dos se conocen como núcleo interpuesto. En las diferentes bibliografías ya no los muestran tanto con sus dos nombres individuales, sino con el nombre en conjunto de interpuesto. Nada más hay que saber que son estos dos. Y en la parte más medial vamos a tener al fascicio. Aquí tenemos en este dibujo la representación de lo que les acabo de decir. Tenemos en la parte hemisférica lateral al dentado. Tenemos en la parte paravermiana al interpuesto. Recuerden, globoso más emboliforme. Y en la parte medial, en la parte del vérnix, vamos a tener al núcleo fascicio. Aquí ya nos están adelantando que el núcleo fascicio tiene una relación importante con el lóbulo flóculo nodular. Vamos a ver ahorita esa relación. Bueno, es muy importante también reconocer y saber las divisiones del vérnix. El vérnix se divide en diferentes partes dependiendo de la localización de cada una. Y ahorita vamos a ver también las relaciones de la misma. Tenemos en esta zona, lo que comentábamos, la clase donde revisamos el cuarto ventrículo. Tenemos el techo del cuarto ventrículo. Superior al mismo, con esta flecha tenemos mencionada la língula, la cual no se va a poder ver desde una cara tentorial. Posterior vamos a tener al lóbulo central. Ya en una parte más superior se va a encontrar el, el culmen. Hay que comentar que el culmen es la parte más superior del vérnix. Ahorita la vamos a ver. Aquí la tenemos mostrada, pero vamos a verla en una visión ya más ampliada. Conforme va descendiendo el vérnix, se va a pasar a una zona llamada declive, después folium, después tuber, después tenemos las pirámides. Después de las pirámides vamos a encontrar la úvula, y en el fondo de la úvula, en lo más profundo, tenemos al nódulo, el nódulo, el cual va a formar parte del lóbulo flóculo nodular. Bueno, ya conociendo esta anatomía macroscópica, que es la más sencilla de conocer, pues también tenemos que cada lóbulo, el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el lóbulo flóculo-nodular, en la porción, en la cara petrosa, se va a dividir conforme a diferentes surcos en subdivisiones llamadas lobulillos. Vamos a repasar las diferentes caras cerebelosas, son tres.
la cara tentorial, la cual está en contacto con el pliegue dural llamado tienda del cerebelo. Tenemos la cara suboccipital, la cara dorsal en contacto con la escama del occipital. Y tenemos la cara petrosa. La cara petrosa es una visión desde anterior y son las estructuras que están en contacto con la parte petrosa del hueso temporal. Vamos a empezar basándonos en este dibujo para que no se nos haga tan difícil ya cuando hablemos en los modelos anatómicos. Tenemos de inferior a superior el lóbulo flóculo nodular, el cual está separado del cuerpo del cerebelo por una fisura, la fisura posterolateral. Bueno, esta fisura, pues ya comentamos en la embriología, es la primera que se desarrolla, nos va a separar a este lóbulo de origen filogenético más antiguo. Y el cuerpo del cerebelo, que es todo lo demás, lo vamos a tener la división que ya comentamos, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Bueno, el lóbulo anterior, marcado de un color rojo, va a tener las subdivisiones, vamos a tener principalmente el lóbulo cuadrilátero anterior o craneal, el cual va a tener estrecha relación con el culmen del vérmix. Vamos a tener en una parte más superior al lóbulo central con sus dos alas y vamos a tener una división que es la fisura primaria, también llamada como fisura tentorial o fisura anterosuperior. Esta fisura es muy importante. Esta fisura nos va a dividir al lóbulo anterior del lóbulo posterior. Y pues bueno, dividiéndolo ya, vamos a tener primeramente que se va a dividir el lóbulo posterior en un lóbulo cuadrilátero posterior. Este lóbulo cuadrilátero posterior va a estar en contacto con el declive del vérmix. Bueno, es importante aquí recalcar que el lóbulo cuadrilátero posterior va a recibir diferentes nombres. También se le conoce como lóbulo cuadrilátero caudal o lóbulo simple. Son los diferentes nombres que recibe. Inferior a este vamos a tener una fisura llamada fisura posclival que nos va a dividir a este lóbulo simple o también llamado lóbulo cuadrilátero posterior y vamos a tener el lobulillo semilunar superior que va a estar en contacto con la lámina del vérmix. La lámina del vérmix va a conectar los dos lobulillos superiores. La lámina del vérmix, cabe recalcar que también se le conoce como folium o folia. Inferior a este vamos a tener el lobulillo semilunar inferior, el cual va a estar conectado por el tuber del vérmix con el otro lobulillo semilunar inferior. Debajo vamos a tener el lobulillo delgado. El lobulillo delgado también se le conoce como grácil. Va a estar conectado con el grácil contralateral por el tuber y por la pirámide. Inferior a este vamos a tener el lóbulo digástrico o biventral, el cual va a estar conectado con el contralateral por la pirámide. Y en la parte inferior vamos a tener la úvula, la cual se relaciona de forma lateral con la amígdala, con las dos amígdalas. Se le llama úvula y amígdalas porque recuerda a la orofaringe, por la anatomía que ahorita vamos a revisar. Bueno, aquí otra fisura muy importante es la continuación de la fisura petrosa que ahorita vamos a ver a detalle. Se llama en la parte posterior fisura horizontal o gran surco de Bigdasig, el cual nos va a dividir el cuerpo del cerebelo en una parte superior y una parte inferior. Esta pasa por en medio de los dos lobulillos semilunares. Bueno, aquí tenemos una tabla que hice para poder relacionar todo lo que les acabo de comentar. Es un resumen de lo que les dije. Tenemos la cara tentorial, la cual va a estar conformada por el culmen y el declive. Y el culmen se va a relacionar con el lóbulo cuadrangular craneal, que ya comenté, el declive con el caudal. Y pues aquí tenemos la cara suboccipital, las partes del vérmix que vamos a encontrar en esta cara, desde folium, tuber, pirámide. La pirámide se conoce como pirámide de Malacarne o eminencia crucial. Vamos a tener la úvula y las relaciones hemisféricas de cada parte del vérmix. En la cara petrosa vamos a ver la língula, la cual se encuentra
como recordamos, en la parte superior del vérmix, oculta y solo se va a poder ver desde la parte petrosa. Vamos a tener el lóbulo central y el nódulo, el cual se va a ver desde la cara petrosa. Bueno, vamos a pasar entonces con las caras cerebelosas. Primeramente vamos a tener la cara tentorial, que es la cara que va a estar en contacto con el tentorium. Aquí lo que llama la atención y lo primero que debemos de observar es cómo se relaciona el vérmix con los hemisferios. Como podemos ver, el vérmix no está deprimido, el vérmix hasta de hecho aquí en este punto llamado culmen está un poco más superior a los dos hemisferios. Esta es una característica muy distintiva de esta cara, que tiene una transición lisa, una transición estable. Desde esta cara vamos a poder ver también la fisura cerebelo-mesencefálica y vamos a tener pues aquí la salida del cuarto par craneal del patético, recordando es el único que sale en la vista dorsal del tallo cerebral a nivel mesencefálico de los colículos inferiores. Es muy importante para la irrigación, que vamos a ver más a detalle más adelante. Y pues bueno, como aquí ya repasamos, en la cara tentorial vamos a tener al culmen y al declive. La cara tentorial está conformada por el lóbulo cuadrilátero craneal, cual está en relación con el culmen. Tenemos aquí representada la fisura primaria o tentorial, recordando que es la que nos va a dividir al lóbulo anterior del lóbulo posterior aquí abajo. En la cara tentorial vamos a poder observar el declive del vérmix, el cual está en contacto con el lóbulo simple. Lóbulo simple, recordando el otro nombre, es el lóbulo cuadrilátero caudal. Bueno, aquí tenemos la tienda del cerebelo, la cual pues se seccionó, únicamente se dejaron algunas partes para poder ver las estructuras como la relación del mismo con la arteria cerebelosa superior, la cual va a pasar en un extremo medial al borde libre de esta tienda. Vamos a repasar más a detalle esto posteriormente. Esta imagen también es muy importante porque nos muestra el trayecto del patético. Este trayecto va a ser crucial para poder ver los segmentos de la arteria cerebelosa superior. Vamos a tener el pedúnculo cerebeloso superior viniendo del mesencéfalo. Y en esta parte se quitó el lóbulo anterior para poder observar la língula en la profundidad, que solo se puede ver en cortes anteriores. Aquí la quitaron esta parte para poderla ver. Y pues bueno, es lo importante. Aquí en esta imagen tenemos representada la arteria cerebelosa superior en su parte cortical. Y pues es importante con la relación de esta cara del cerebelo, porque es la que va a darle irrigación a la corteza de la cara tentorial. Entonces, aquí quitaron parte del lóbulo anterior para poder observar el núcleo profundo dentado. Pues bueno. La cara suboccipital es la cara más compleja del cerebelo, es la cara con más lobulillos y es la cara con más relaciones entre los mismos, al igual que la arteria cerebelosa postinferior, la cual es la más compleja, es la menos constante de las tres, tiene más variaciones anatómicas. Vamos a encontrar la delimitación de esta cara suboccipital por los senos transversales y el seno sigmoideo. La parte lateral del seno sigmoideo y en la parte superior del seno transversal nos va a dar la delimitación anatómica de esta cara cerebelosa. Y pues bueno, en esta imagen podemos observar el primer lobulillo que se encuentra en la parte superior, el cual es el lobulillo semilunar superior. Es el que nos va a dar la parte superior de esta cara. Y nada más recordando, los dos lobulillos semilunares superiores van a estar unidos por la laminilla, por la folia. Yéndonos hacia una parte más caudal, vamos a tener el lobulillo semilunar inferior.
Recordando, el superior del inferior va a estar dividido por una fisura muy profunda, que es la fisura horizontal o de vis-a-vis, que es la continuación de la petrosa, que ahorita la vamos a revisar. Y, pues bueno, lóbulo semilunar inferior. Hacia abajo vamos a tener el lóbulo grácil, lobulillo grácil o delgado. Posteriormente vamos a tener los lobulillos digástricos o biventrales, en una región más caudal. Vamos a tener aquí en la parte del vérmix la relación del tuber con los lobulillos semilunares inferiores. La pirámide, esta parte es importante. La pirámide es la parte del vérmix donde se encuentra más ancho, tiene más separación. Y en la parte inferior, la úvula. De esto que es importante, saber que la úvula se relaciona con las dos amígdalas cerebelosas, saber que la pirámide se relaciona con los dos lobulillos biventrales o digástricos en la parte hemisférica, saber que el tuber del vérmix se va a relacionar con el lóbulo semilunar inferior y la laminilla con el semilunar superior. Bueno, aquí tenemos resaltada la arteria cerebelosa postinferior en sus ramas corticales. Podemos aquí ver rápido, porque lo vamos a repasar más adelante, el giro caudal en la parte, en el polo inferior de la amígdala cerebelosa. No se alcanza muy bien el giro craneal en el polo superior, pero bueno, vamos a ver ahorita más a detalle. En estos dos modelos anatómicos, retiraron las dos amígdalas para poder ver de manera óptima la parte inferior del techo del cuarto ventrículo. Tenemos el receso medial o agujero de Magendie y tenemos la tela coroidea, de donde va a salir el plexo coroideo y de donde se va a producir el líquido cefalorraquídeo. La tela coroidea está en íntima relación con el velo medular inferior. El velo medular inferior va a tener su origen en el nódulo, el cual no podemos ver porque recordemos que está en la parte más profunda de la úvula, y del velo medular va a estar la inserción de la tela coroidea. Bueno, tenemos aquí también retraído el lóbulo ventral, que está aquí ejemplificado. En esta imagen de la derecha ya quitamos el velo medular inferior y es nada más para poder ver el piso del cuarto ventrículo. Aquí tenemos el pedúnculo cerebeloso superior y el inferior proveniente de la médula. Los dos recesos laterales o agujeros de Ruschka. En esta imagen tenemos las dos amígdalas cerebelosas y en la parte medial tenemos la úvula. Podemos ver aquí la relación que tiene la arteria cerebelosa postinferior con las dos amígdalas. Es importante esto porque pues, las amígdalas van a ser la base de los dos giros de la arteria cerebelosa postinferior. Las dos amígdalas van a tener pedúnculos en la parte lateral de sustancia blanca que van a hacer la unión con el cuerpo del cerebelo. Van a tener dos polos, el polo rostral y el polo caudal, y van a tener dos superficies, la superficie lateral y la superficie medial. Bueno, pasando a la cara petrosa del cerebelo es la que está en unión o en contacto con la parte petrosa del hueso temporal. En esta visión podemos observar los pedúnculos cerebelosos inferiores. Vamos a poder observar el flóculus en la parte lateral, al igual que el lóbulo cerebelar anterior, las dos amígdalas, y la mayoría de la misma va a ser el lóbulo ventral o digástrico, que ya repasamos ahorita en la cara suboccipital.
aquí, ¿qué es importante? Aquí lo que tenemos importante y cabe recalcar, iniciando por la fisura pontocerebelosa. La fisura pontocerebelosa es este triángulo que estoy aquí mostrando. Va a tener dos labios, el labio superior, el labio inferior, y va a tener un ápice. Es este lápiz. Bueno, el labio superior, al momento de llegar hasta su extremo, nos vamos a encontrar con el quinto nervio craneal. Y el labio inferior, al llegar a su extremo, pues vamos a tener el noveno, el décimo, y en la parte inferior el onceavo o accesorio. En esta fisura por dentro vamos a tener la localización del flóculus. Vamos a tener parte del plexo coroideo, el cual protruye del receso lateral que se encuentra aquí profundo. Y pues bueno, esta fisura está originada por un doblamiento que se hace del cerebelo en el puente, que es esta parte. Y lo importante es que en el ápice de esta fisura pontocerebelosa, que es el ápice, vamos a tener el origen de la fisura petrosa. Como recordamos, la fisura petrosa nos va a dividir al lóbulo semilunar inferior del lóbulo semilunar superior. Aquí tenemos en esta cara petrosa, estamos observando el lóbulo semilunar inferior, dividido del lóbulo semilunar superior por la fisura petrosa, la cual al momento de pasar hacia dorsal en la cara suboccipital se va a cambiar de nombre a fisura horizontal, debo decir. Bueno, aquí tenemos un aumento en el cual también se muestra la fisura pontocerebelosa. Tenemos el receso lateral o de Luschka, por el cual va a protruir, aquí mostrado, plexo coroideo. Y pues el plexo coroideo, como sabemos en esta región, va a estar irrigado por la arteria cerebelosa antero e inferior. Es importante ver la relación del flóculo con los nervios craneales localizados en esta localización, el noveno, el décimo y el onceavo, en un surco post-olivar, en un surco pre-olivar, el doceavo. Y pues bueno, es importante porque por aquí va a tener un trayecto la arteria cerebelosa anteroinferior. Entonces la arteria cerebelosa anteroinferior va a tener mucha relación con estos nervios craneales. Y es importante desde ahorita, empezar a ver la relación de estos mismos para poder comprender los complejos cerebelosos más adelante. Tenemos aquí parte seccionada del bulbo, que nos muestra el plexo coroideo del cuarto ventrículo y nos muestra cómo va saliendo por el receso lateral o de Luschka para localizarse pues, aquí dentro de la fisura pontocerebelosa. Un breve repaso de la irrigación. Tenemos en la parte superior de la arteria basilar, previa a su bifurcación, en la arteria cerebral posterior, previo a llegar aquí al ápice, van a salir dos ramas que son las arterias cerebelosas superiores, las cuales van a ser las más rostrales de las tres. Vamos a tener en una parte inferior, aquí, en la sección B4 de la arteria vertebral, la salida de la arteria cerebelosa póstimo inferior. Y en los primeros segmentos de la arteria basilar vamos a tener la salida de la arteria cerebelosa antero-inferior, la cual va a tener un curso primero caudal y ya después se va a desarrollar hacia posterior o dorsal. Desde aquí podemos ver la estrecha relación que tiene con los nervios craneales ya mencionados y con el flóculus. Bueno, con esto terminamos la descripción de las características macroscópicas. Como ya comenté, es uno de los temas, o de los subtemas más bien, más complejos y de mayor importancia del estudio del cerebelo. Ya pasando adentro de la organización estructural microscópica del cerebelo, vamos a tener que la corteza cerebelosa va a estar dividida en tres capas, de superior
inferior vamos a tener primero la capa molecular externa, que es la más grande. Ahorita la vamos a ver en un corte histológico. Vamos a tener la capa medial de células de Purkinje, así llamada, y vamos a tener la capa interna de células granulosas. Entre estas tres capas vamos a tener 5 tipos diferentes de células que ahorita vamos a repasar y vamos a ver las características principales de cada uno. En esta micrografía, primero tenemos una parte de la corteza cerebelosa, de la folia de la corteza cerebelosa. Y aquí tenemos representadas las tres capas de la corteza. Tenemos la capa molecular, la más externa, aquí ejemplificada, con una medición de apenas 300 micras. Posteriormente tenemos la capa de células de Purkinje, 1/3 de la capa molecular. Y en la parte más profunda, la de células granulosas, de 200. Tenemos aquí también ejemplificado las células granulosas en la capa más inferior. Después tenemos una capa lineal de células de Purkinje altamente ramificadas. Y en la parte superior tenemos la capa molecular, la más grande de las tres. Vamos a empezar a ver la capa molecular, la capa más externa. En la capa molecular vamos a tener 2 tipos diferentes de células. Hay que quedarnos con que las células de la capa molecular son células, o sea, neuronas inhibitorias. Su principal función es inhibir los estímulos de las células de Purkinje. Vamos a empezar a escribir la célula estelar por su nombre. Esta se encuentra en la capa más superficial de la capa molecular. Tiene un plano transversal y su sinapsis va a ser por medio de sus dendritas. Se encuentran 12 millones de la misma en esta capa y, como comenté, lo que hay que quedarnos es que su función es inhibitoria. Esto es importante para comprender el circuito interno del cerebelo. Vamos a tener las células en canasta. Las células en canasta tienen una forma muy peculiar, se llama célula en canasta porque va a surgir un axón largo, el cual va a poder hacer sinapsis con hasta 10 células de Purkinje. Aquí tenemos representada la célula en canasta con su axón muy largo y la conexión con las 10 células de Purkinje que puede llegar. Esta conexión pues va a ser principalmente inhibitoria, como ya comentamos. Llega a las 10 células hasta 200 conexiones con cada célula de Purkinje por medio de las dendritas y se tiene un número de 7 millones de la misma en la corteza. Entonces, capa molecular, 2 tipos diferentes de neuronas, las 2 neuronas de tipo inhibitorio. La capa de Purkinje, pues es una célula de proyección. Es la única célula que va a salir del cerebelo para hacer su acción eferente. Todas las demás se encuentran únicamente dentro del cerebelo. Y pues bueno, por eso se le conoce como neurona principal o de proyección. Se encuentra en una línea entre la capa molecular y la capa granular. Esta célula es una célula muy ramificada, tiene ramas primarias, tiene ramas secundarias y tiene ramas terciarias. Aquí podemos ver la ramificación tan intensa de la misma. Y en la parte final de la ramificación se habla que hasta puede tener 150,000 espinas para la conexión de las mismas con las diferentes células. Entonces, como ya comenté, es una hilera entre las 2 capas, entre la capa molecular y la capa granulosa. Tiene forma de botella en un corte transversal con su base hacia inferior y el ápice hacia superior. Tiene un diámetro de desde 30 a 35 y tiene una forma de árbol, conocido como árbol dendrítico. Sus axones van a hacer sinapsis con los núcleos profundos que ya comentamos, el dentado, el interpuesto y el fasticio. Y los axones, dependiendo de la localización de la célula de Purkinje, ya sea en el vérmix,
en el paravérmix o en los hemisferios van a tener sinapsis, ya sea con el núcleo fastigio, interpuesto y dentado respectivamente. Ahorita vamos a hablar más a detalle de eso. Tenemos 15 millones de estas células y como les comentaba, son las únicas células de proyección. Muy importante. Bueno, la capa más profunda es la capa de células granulosas. Esta capa es especial porque en esta capa van a llegar todas las aferencias al cerebelo. Entonces tenemos la capa granulosa. Las células granulosas son unas células pequeñas, tienen aproximadamente de 3 a 5 dendritas. Esta es una característica muy importante de estas células, que sus axones van a tener una ramificación en forma de T y la T, este palito de la T va a tener una longitud de 3 milímetros. A esto se le conoce como fibras paralelas. Una sola célula granulosa va a tener hasta 100.000 sinapsis con la célula de Purkinje y vamos a tener una cantidad de 12 millones de esta misma. Aquí esto es algo muy importante que deben de comprender, que es la única célula excitadora dentro del cerebelo, la única. Y esto porque su función es excitar a las células de Purkinje. Bueno, entonces aquí tenemos las células de Golgi, las cuales se van a encontrar en la parte superficial de la capa granulosa. Son células grandes, como aquí la tenemos, en comparación con las células granulosas. Tienen gran ramificación, pueden hacer sinapsis hasta con 3 células de Purkinje. Y esto es algo muy importante, que sus axones van a aportar al glomérulo cerebeloso. Acción inhibitoria, como todas las demás células, excepto la granulosa. Bueno, en una representación somatotópica del cerebelo, vamos a tener que en el lóbulo anterior, en la parte del vérmix, este es un monito con la cabeza hacia abajo, el tronco, las piernitas hacia arriba y los dos brazos. Este también es un monito con las extremidades hacia los hemisferios, el tronco hacia medial y la cabecita hacia superior. Es muy importante ver esta distribución, ver cómo la distribución del lóbulo anterior o del vérmix superior está volteado, el monito está volteado, la cabeza va a estar representada ya más por la zona del declive, el tronco va a estar representado por la zona superior y esto es muy importante. Las extremidades inferiores van a estar representadas por la parte más anterior y las superiores pues más hacia caudal, ¿no? También hay que recordar la representación, hay que grabarnos muy bien esta representación somatotópica para poder comprender los síndromes cerebelosos. De todas formas, ahorita que ya repasemos los síndromes cerebelosos, puse de nuevo esta imagen para poder relacionarlo de una manera más fácil. Bueno, el glomérulo cerebeloso es la forma en la que las fibras musgosas que van a traer los estímulos aferentes de la médula, de los núcleos vestibulares, del mesencéfalo, del puente y la corteza, todo va a entrar por medio de las fibras musgosas. Las fibras musgosas van a llegar a la capa de células granulosas del cerebelo que ahorita repasamos y van a hacer contacto con las dos células localizadas en esta capa. Ya vimos cuáles son las dos células. Las dos células es la célula granulosa y la célula de Golgi, tipo 2. La célula de Golgi va a tener contacto con esta rama terminal llamada roseta de la fibra musgosa por medio de sus axones y las células granulosas, recordando que son las únicas excitadoras, van a tener contacto con esta roseta terminal por medio de las dendritas. Bueno, a este conjunto se le llama glomérulo cerebeloso. Tenemos aquí, hagan de cuenta que aquí está la médula, el cerebelo, digo la médula, el puente, el mesencéfalo y la corteza. De aquí van a salir las fibras aferentes, van a llegar al cerebelo por medio de las fibras musgosas. Y aquí, llamado roseta terminal, la parte terminal de estas fibras musgosas van a tener contacto con las dendritas. Esta es una dendrita de la célula granulosa y con los axones de la célula de Golgi. En conjunto, esto es el glomérulo cerebeloso.
Aquí tenemos también la representación. Esta es la roseta de la fibra musgosa. Y aquí vamos a tener los diferentes axones y las dendritas de las células de Golgi y granulosa, respectivamente. Bueno, esta tabla viene en el libro de Neuroanatomía Funcional de Afifi y es un resumen de todo lo que les acabo de comentar, de la corteza cerebelosa, de los 5 tipos de células. Es un resumen de todo lo que les acabo de comentar, en qué capas se localizan y la función de las mismas. Aquí, como pueden ver, esto es lo que les he estado diciendo, que la única con función excitadora es la célula granulosa. Y pues de proyección, la única que va a salir del cerebelo va a ser la de Purkinje. Bueno, aferencias y eferencias del cerebelo. Este es un tema pues también muy importante. Es un tema que requiere mucha atención para poderlo comprender. Los principales sitios que van a enviar aferencias, señales al cerebelo, va a ser la médula espinal, el sistema vestibular y la corteza cerebral. Hay más vías que también las vamos a repasar más adelante. Primero, pues la médula espinal. Como recuerdan, en el capítulo de vías ascendentes, revisamos el fascículo espinocerebeloso dorsal, el ventral y el cúneo cerebeloso, el cual es similar al espinocerebeloso dorsal. Entonces, estas son las vías que van a llegar desde la médula espinal al cerebelo. Recordando nada más rápido, el fascículo espinocerebeloso dorsal y el cúneo cerebeloso van a entrar por el cuerpo restiforme al cerebelo y el fascículo espinocerebeloso ventral va a subir hasta el pedúnculo cerebeloso superior para entrar al cerebelo. Este es el que se depusa. Son las dos aferencias principales de la médula espinal. Bueno, recordando estas aferencias, van a llevar la propiocepción inconsciente, van a llevar información constante al cerebelo sobre la posición de los músculos, de las articulaciones, sobre el estado de los mismos, sobre la fuerza que se esté llevando y sobre la etapa del movimiento que se esté ejecutando. Todo esto para poder hacer una retroalimentación, que es la principal función del cerebelo. El sistema vestibular, desde los núcleos vestibulares y desde el nervio vestibular van a llevar aferencias al cerebelo, específicamente a la porción vermiana, a la porción del núcleo fasticio y al flóculo nodular, al lóbulo flóculo nodular. Recordando nada más aquí, el nervio vestibular proveniente del ángulo de Scarpa va a llegar a los núcleos vestibulares y pues de aquí por medio del pedúnculo cerebeloso inferior va a llegar al cerebelo, pero también hay otra vía que se brinca a los núcleos vestibulares y va a llegar por el cuerpo yuxtarrestiforme directamente al cerebelo. Esto pues nos va a ayudar para el equilibrio y la postura del cuerpo. Y la corteza cerebral va a llegar al cerebelo por 2 vías, dependiendo si es la neocorteza, paleocorteza o arquicorteza. Ahorita vamos a ver más a detalle eso. Aquí nada más a grandes rasgos. Puede llegar por medio del puente, la córtico-pontocerebelosa, o también puede llegar por medio del puente, llega a la oliva inferior, y del olivo inferior por el fascículo olivo-cerebeloso, que es el principal componente del pedúnculo cerebeloso inferior al cerebelo. Bueno, como ya les comenté, área no cortical, paleocortical, arquicortical, sirve para la planeación e inicio de movimientos. Todo esto lo vamos a ver más a detalle conforme vaya avanzando la plática. Otras vías que se mencionan de manera breve en estos capítulos es la vía del locus coeruleus, el cual por medio de la noradrenalina
va a inhibir a las células de Purkinje, pero tiene un desarrollo, una actividad muy importante en el desarrollo de las células de Purkinje. El área tegmentaria de Tasai en el mesencéfalo va a tener una aferencia dopaminérgica. Los núcleos del RAFE van a tener una aferencia de serotonina, y el hipotálamo, recientemente se han descrito nuevas vías del hipotálamo a todos los núcleos profundos para respuestas autonómicas. Todavía no están bien delimitadas estas respuestas. Bueno, aquí tenemos lo que les comenté de la aferencia de la corteza cerebral al cerebelo. Como podemos ver, la neocorteza, que es la corteza de desarrollo filogenético más reciente, se va a proyectar al cerebelo por medio de dos vías, ya sea por medio de la vía córtico-pontocerebelosa al cerebelo, por medio del pedúnculo cerebeloso superior, o llegando al núcleo rojo a nivel mesencefálico, al complejo olivar inferior, y de aquí por medio del fascículo olivocerebeloso al cerebelo. La paleocorteza, de un desarrollo filogenético más antiguo, va a tener primero sinapsis con los núcleos reticulares y con el hipotálamo, y de aquí ya va a llegar al cerebelo. Pues bueno, la médula espinal por los fascículos que ya comentamos, el espino cerebeloso ventral, el dorsal y el cuneiforme accesorio. El sistema vestibular por medio de los núcleos vestibulares y por medio del órgano terminal, recordando que hay una vía que se salta a estos núcleos vestibulares. Aquí tenemos una representación en la cual se hace por medio de una resonancia magnética funcional que se le pide al voluntario que realice movimientos repetitivos con la mano derecha, estimulando la parte hemisférica y parte paramermiana del hemisferio cerebeloso contralateral. Esto pues es nada más para representar la vía de la corteza cerebral al cerebelo. Vamos a hablar un poco sobre las fibras trepadoras y musgosas. Esto ya lo comentamos también en la estructura microscópica del cerebelo. Vamos a tener que todos los impulsos y todas las señales que van a llegar al cerebelo van a llegar por medio de estas dos fibras, de las fibras trepadoras y de las fibras musgosas. Es la forma en la cual ingresan las aferencias al cerebelo. Aquí tenemos cómo va ingresando la fibra trepadora. Aquí tenemos cómo va ingresando la fibra musgosa. La fibra trepadora, como vemos, no hace un glomérulo, al igual que la fibra musgosa. La fibra trepadora trepa, como su nombre lo indica, trepa hasta la capa de células de Purkinje, llega directamente a la célula de Purkinje y la estimula. No tiene que llegar primero a la capa de células granulosas, esta llega directamente. Al momento de su trayecto, manda fibras colaterales a los núcleos profundos. Aquí de la fibra trepadora es importante conocer que llega directamente. Segundo, es importante conocer que llega únicamente a una célula de Purkinje. O sea, llega a estimular únicamente una célula de Purkinje, con la cual va a ser de 1000 a 2000 conexiones sinápticas. Esta es la principal vía de entrada de el fascículo olivo-cerebeloso. El principal estímulo y la principal componente de las fibras trepadoras va a ser este fascículo. Bueno, las fibras musgosas es del glomérulo que ya comentamos ahorita. Todas las demás aferencias, ya sea la médula, del puente, de la corteza, del mesencéfalo, van a llegar a través de las fibras musgosas. Las fibras musgosas, al igual, mandan colaterales a los núcleos profundos antes de llegar a la corteza cerebelosa. Ya comentamos que llega la parte terminal de esta fibra musgosa, se llama roseta terminal, y pues va a tener conexiones con los axones de las células de Golgi tipo 2 y con las dendritas de las células granulosas. Bueno, aquí tenemos todas las demás aferencias van a llegar por las fibras musgosas y divergen en las folias
es el centro del glomérulo, llamado como roseta terminal. Y la roseta terminal va a tener conexión con hasta 40 dendritas de 20 células granulosas. Entonces, esta es un estímulo difuso y complejo en comparación con este estímulo específico a la célula de Purkinje. Bueno, los pedúnculos cerebelosos por los cuales van a llegar las aferencias, tenemos el pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme para la conexión con la médula. Tenemos el pedúnculo cerebeloso medio para la conexión con el puente. Tenemos el pedúnculo cerebeloso superior, el cual va a tener la conexión con el mesencéfalo, principalmente con el núcleo rojo. Y recordando nada más, ya que estamos aquí, forma el techo del cuarto, forma el límite superior del cuarto ventrículo, el pedúnculo inferior, el límite lateral. Bueno, vamos a ver, el pedúnculo cerebeloso superior va a tener la aferencia del fascículo espinocerebeloso ventral, el fascículo trigémino cerebeloso mesencefálico para la propiocepción de los músculos de la masticación, el cerúbulo cerebeloso para la aferencia noradrenérgica, el fascículo tectocerebeloso de los núcleos, de los colículos superiores e inferiores van a pasar por el pedúnculo cerebeloso superior. Aquí puse en negro lo que me pareció más importante recordar, que el fascículo espinocerebeloso ventral va a entrar por el pedúnculo cerebeloso superior, al igual que el fascículo trigémino cerebeloso de los núcleos mesencefálicos, para la propiocepción de los músculos de la mandíbula y regular la fuerza de la mordida. Bueno, el pedúnculo cerebeloso medio, o branchium pontis, es un fascículo, va a llevar aferencias del fascículo pontocerebeloso, recordando que es parte de la vía pontocerebelosa y es el principal componente de este pedúnculo cerebeloso. También va a llevar fibras serotoninérgicas de los núcleos del RAFE. Y el pedúnculo cerebeloso inferior es por donde van a pasar más componentes aferentes. Aquí puse de negro casi todos porque todos son muy importantes. Principalmente, yo creo que esta es una pregunta que hacen mucho. El fascículo espinocerebeloso dorsal va a entrar por el pedúnculo cerebeloso inferior. El fascículo cuneo-cerebeloso del nervio, del núcleo cuneiforme accesorio, al igual va a entrar por el pedúnculo cerebeloso inferior, recordando que estos dos fascículos son homólogos. El fascículo olivocerebeloso del complejo olivar inferior va a ser el principal componente de este pedúnculo. Es el componente mayor, recordando, va a llevar la aferencia dentro del cerebelo, la va a llevar por medio de las fibras trepadoras, que ya repasamos. El fascículo retinocerebeloso, el fascículo vestíbulo cerebeloso de los núcleos vestibulares para el equilibrio y para la postura, fascículo arqueado cerebeloso de los núcleos arqueados a nivel medular y el fascículo trigémino cerebeloso. Esta, pues en las porciones espinales. Y sensitivo primario. El sensitivo primario, recordando que está a nivel del puente, y el espinal a nivel de la médula. Bueno, las eferencias del cerebelo. Tenemos en una configuración interna, en un circuito interno del cerebelo, vamos a tener cómo llegan las dos fibras con estímulos externos, la fibra musgosa y la fibra trepadora. Recordando que la fibra trepadora llega directamente a la neurona de Purkinje, mandando colaterales a los núcleos profundos. La fibra musgosa va a llegar a la capa de células granulosas, donde va a formar el glomérulo, y pues de aquí va a pasar hasta la capa molecular, que ahorita vamos a revisar,
hasta el estímulo a la neurona de Purkinje. Recordando, la neurona de Purkinje es la neurona de proyección. Todo lo demás llega para hacer contacto con la neurona de Purkinje. La neurona de Purkinje es inhibitoria. Va a llegar a los núcleos profundos y de los núcleos profundos se va a enviar el estímulo. Tenemos que la parte del vérmix, la parte central del cerebelo, va a dar conexiones con el núcleo fasticio, que aquí lo tenemos. La parte del paravérmix va a dar conexiones con el núcleo interpuesto, que es la combinación del emboliforme y el globoso. Y los hemisferios cerebelosos van a dar conexiones con el núcleo dentado. Esto es muy, muy importante de comprender. Aquí tenemos la misma micrografía que ya habíamos visto. Tenemos el vérmix en la parte central y su relación con el núcleo fasticio. En la parte del paravérmix tenemos la relación del paravérmix con el núcleo interpuesto, y en los hemisferios tenemos la relación de los hemisferios con la oliva. Digo, con el núcleo dentado, pero se parece mucho a la oliva. Entonces, tenemos los núcleos profundos, el fasticio, el interpuesto, que es el emboliforme multigloboso, y el dentado, de medial a lateral. Las eferencias del núcleo fasticio van a salir por el pedúnculo cerebeloso inferior, y las eferencias del núcleo interpuesto y del núcleo dentado por el pedúnculo cerebeloso superior. Aquí podemos observar que no tenemos al pedúnculo cerebeloso medio, porque por este no va a viajar ninguna eferencia. Y pues bueno, el fasticio va a mandar eferencias al núcleo vestibular, en los núcleos reticulares para el equilibrio de la postura. El interpuesto va a mandar eferencias al núcleo rojo, al complejo olivar inferior y al tálamo, principalmente para mantener el tono de los músculos y la regulación de movimientos finos. Y el dentado, por medio del pedúnculo superior, va a mandar eferencias al tálamo, principalmente al grupo nuclear ventrolateral. Ahorita vamos a revisar. Bueno, va a tener referencias también al hipotálamo. Todos los núcleos profundos van a mandar referencias al hipotálamo. A la eferencia al tálamo, como ya comenté, va a ser el núcleo ventrolateral específicamente, un núcleo de naturaleza motora. Y nada más recordando que el pedúnculo cerebeloso superior va a cruzar a nivel del colículo inferior en el mesencéfalo, formando parte de la cápsula del núcleo rojo. Llevamos 1 hora 20. Nos quedamos en circuito cerebro cerebeloso y cerebelo cerebral. Bueno. Bueno, entonces, esta mitad de la plática es una mitad muy importante, es casi la base de todo